Había esta frase de este director que es para nosotros un director de teatro emblemático, Peter Brook, que vive en París, fue director de la Royal Shakespeare Company, y él dice, hoy en día los neurocientíficos están empezando a entender lo que el teatro ha sabido desde siempre. O sea, empieza con una cosa como ya. Ahora, yo me estaba preguntando por qué dice esto o en qué base de qué estudios estaba diciendo esto. Hay en los últimos años, no sé si ustedes escucharon, los experimentos alrededor de estos neurones de espejos que confirman desde la neurociencia por qué podemos nosotros sentir compasión y lo enfático con lo que un ser humano es frente a mí cuando yo converso con él o cuando le observo de cerca o de lejos y de pronto siento, este está muy bravo o este está muy triste y lo siento en mí. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo sentir esto? Como gente de teatro creo que nunca nos hemos preguntado esto porque simplemente es un hecho. Te presentas y cuando tú pasas por un flujo de emociones nacidos de un gran conflicto, como la mayoría de las obras teatrales son conflictos dramáticos, que el público vive contigo estos procesos, bueno, según los autores, más analíticos o más idénticos con lo que el actor presenta. ¿Por qué este público puede sentir con una persona o con un grupo esta creación imaginaria? ¿Por qué puede compartirlo? Entonces debe haber estos, lo que llaman neurones de espejos, que nos posibilitan sentir con el otro. Si no, el teatro nunca podría funcionar. Más bien nos quedaríamos conversando palabras y procesando en el cerebro, pero si yo adopto una posición y hablo todo mi charla ahorita con ustedes así, automáticamente ustedes adentro sientan esta reserva que yo tengo, aunque es algo subconsciente, no es nada consciente. Bueno, el expositor alemán alto parado ahí pone sus reservas, bueno, pero le escucho lo que él dice, pero adentro sienten algo, expresa el hombre, que no dicen sus palabras. Y eso es nuestra ciencia en el teatro. ¿Desde dónde veo el cuadro? Puse primero un acercamiento un poco, tal vez poético o narrativo. ¿Qué mueve a los océanos? ¿Cómo siento el viento sobre mi piel? ¿Puedo aprender algo de la forma como escuchan los bebés? ¿Por qué el público se ríe, llora o se revela viendo a la presentación de un actor? ¿Por qué el actor siente la respiración del público que no ve y que está lejos del escenario? ¿Qué es la chispa creativa? ¿Qué es esta fuerza que mueve todo lo vital en el mundo? Todo pasa al mismo tiempo, todo está en movimiento constante, pero bueno, no empujemos el río. Soy actor, subo al escenario para hacer sentir al público. En el momento que piso al escenario, mi cuerpo, mi voz, mi ser entero se vuelve público. Un organismo vivo, en movimiento, observado por una audiencia. ¿Qué interés tiene el público en observarme? Este actor, esta actriz, me harán sentir algo nuevo sobre mi vida, mis historias de vida, la vida de los demás. ¿Despertarán alguna nueva pregunta en mí? Algo que nunca me he preguntado antes de esta forma. ¿Por qué se abre el telón? Supongo que se abre porque se va a revelar algo nuevo. Si no, se podría más bien quedar cerrado. El teatro revela puntos de vista sobre las realidades compartidas con otros seres completamente distintos que yo. En fin, el teatro promete siempre revelaciones que se compartan colectivamente.
Es un gran acto de comunicación colectiva. Porque Diana también dijo esto. Como que nos sentamos a deliberar en un espacio público, inspirados por un acto artístico, una chispa creativa disparada por el momento le digo así, el eterno invisible, nos ilumina. En el fondo de cada acto creativo hay misterio. En el teatro no existe, como en otras artes, esta división. Los que somos actores somos a la vez el material. Un pintor tiene un lienzo, trabaja el escultor con materiales, lucha con ellos, hay muchas turbulencias en esta cuestión sujeto-objeto, pero nosotros somos a la vez sujeto y el objeto, nosotros mismos, ¿no? Lo cual es complicado porque entra toda mi forma de ver la vida, sentir la vida, ver la vida, mi socialización, mi educación y a la vez el material, las obras de teatro con que yo me confronto, ¿no? Y que a la vez, bueno, van a ser encarnados por mí. El cuerpo del actor y su voz son el material de su arte, su instrumento. Como estrellas fugaces encarnan en historias y personajes los grandes conflictos de nuestra humanidad. La experiencia de vivir la actuación momento a momento, de forma espontánea frente a un público observador, casi lo constituye en un medium. ¿Sí? Un medium parece al daimon del que el filósofo griego Sócrates hablaba, situado entre dioses y seres humanos, creando como un catalizador caminos de comunicación entre polos opuestos. El uno necesita, bueno, los dioses, al igual que los hombres, forman parte de un proceso de evolución. El uno necesita al otro para poder evolucionar. En esta ecuación somos el rey Edipo, que se ciega porque no puede discernir con sus ojos abiertos a los enredos de su destino. Somos reyes y bufones que transitan perdidos, como el rey Lear, espacios inhóspitos, después de haber regalado ingenuamente su reino a dos hijas mentirosas y prepotentes. Somos Hamlet y Ofelia, dos jóvenes que luchan y sucumben dentro de un juego perverso de intriga política. Nos exponemos a la burla del mundo como enfermos imaginarios, ávaros, misántropos, obsesionados por las pasiones más bajas de nuestra especie, como en las obras de Molière. Ocupamos el escenario para jugar con tus creencias, para cuestionar tu fe, para reinterpretar el lugar del mundo dentro del cosmos, como Galileo Galilei. Venimos a hacer luz, a dar amor. Nos identificamos con los primeros místicos, un intento de salir de nuestras pieles humanas, desmaterializando nuestra presencia física. Ya ven, los actores tenemos grandes egos que buscan absorber todas las dimensiones humanas. Pero también se dice, no buscas hacer un gran actor, sino más bien ser un gran ser humano, lo cual nos lleva a otra dimensión, la del aprendizaje. Esta segunda parte puse como título: al arte le debe concernir más la vida que el propio arte. Aquí una cita. Si nos enfrentamos con la naturaleza auténtica de la creación artística, tenemos que aprender algo sobre los procesos ocultos de cómo funciona la inspiración. Es decir, muchos de nuestros primeros investigadores del proceso creativo teatral, como Stanislavski, por ejemplo, el director ruso, iba a los camerinos de los grandes actores y actrices de la época, como Eleonora Duse, como cantante ruso Fyodor Chaliapin, y le preguntaba permiso, ¿puedo yo observar cómo tú te preparas cuando vas a salir? ¿Cómo preparas tu personaje?
O en esta noche, como nuestro arte vive de la repetición, repetir cada noche y ser cada noche espontáneo y fresco, ¿cómo logras hacer este acto de reproducir, repetir y ser como que fuera la primera vez? Esto es, ¿cómo te inspiras? En el fondo es cómo me inspiro, y estos estudios son, creo que interesantes tanto para escritores, cómo se inspiran, que cuando se inspira un pintor o el actor. Entonces observaba y hacía anotaciones, ¿no? Al final de los años 20, Konstantin Stanislavski se preguntaba, ¿es posible identificar caminos que podrían posibilitar e inducir voluntaria y conscientemente el estado creativo, el cual los genios obtienen a través de la naturaleza y sin esfuerzo? Para un investigador como él era desconcertante observar cómo la creación actoral espontánea desaparecía sin rastro en el momento en el cual el actor pisaba el escenario. Era claro para él que se necesitaba mucho trabajo, estudio, técnica para recuperar el estado de crear espontáneamente frente a un público. Es decir, nosotros podemos contarnos historias y de pronto somos súper... nuestro inconsciente empieza a trabajar y ni sentimos que estamos trabajando, pero un actor que tiene que repetir durante una temporada, 2 meses, la misma obra, ¿cómo logra hacer esto? ¿Cómo es este proceso de repetición inspirada? ¿Y puedo yo voluntariamente inspirarme? ¿O solo cuando me cae la chispa divina porque justo este rato dormí bien, me trataron bien en casa? ¿O por qué? ¿No? De ahí deriva uno de los que no es un estudioso del teatro, sino del dibujo, Kimmo Nicolaides, un profesor de dibujo en Nueva York en los años 30, dice lo siguiente: no hay falta de habilidad para dibujar, solo falta de comprensión de las leyes básicas del arte, que son las leyes básicas de la naturaleza, que son pocos. Si lo sustituye dibujar por actuar, sería no hay falta de habilidad para actuar, solo falta de comprensión de las leyes básicas, que son las leyes básicas de la naturaleza. Ahora nos podemos preguntar cuáles son o cómo se manifiestan, porque no es tan fácil de verles. Entonces voy a darles 7 diferentes puntos que son importantes para nosotros en el aprendizaje. ¿De qué se nutre nuestra profesión? De la observación. Observación en términos teatrales es una observación con todo el cuerpo y hacer contacto con todo tipo de objetos y espacios, pero con todos los sentidos, ¿sí? Para mí es un ejemplo. Tengo un nieto ahora de 8 meses y es como observo por profesión y me nutro con eso. Observo como él, por ejemplo, él está en la sala, en la cocina, alguien desempaca una funda plástica, el niño responde interrumpiendo su actividad como ahí hay algo nuevo que escucho, y responde con todo el cuerpo, ¿no? Camino, estoy sentado en un restaurante, camino, tengo en el brazo y de pronto siento que responde de una forma fuerte y me haces subir mi mirada para arriba. Arriba hay unas lámparas redondos que se mueven en el viento, y la reacción del niño era como que todo el cuerpo absorbía estos volúmenes, esferas que se movían, ¿no? Eso para mí daba un ejemplo cómo actores deberían observar diferentes realidades. No analizamos fríamente, sino como tenemos que encarnar. Después, siempre nuestra búsqueda es cómo obtener experiencias sensoriales, experiencias de espacios, experiencias que puedo yo repetir.
el tipo de data o análisis nuestros debe ser obviamente racional, pero de otra forma muy sensorial, ¿no? Son diferentes tipos de datos que, como el que recrea realidades que me pueden servir. Hay muchos datos que no me sirven. Entonces, ¿cómo observo? Esa es una de las preguntas, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de artificios, ni de técnicas, ni de estéticas, ni de concepciones. Estamos simplemente cómo escucho y observo la realidad, ¿no? En esto es importante pensar en una sola cosa a la vez. Es imposible concentrarme en dos cosas a la vez y necesito como desarrollar en mí mi forma de observar una cuestión a la vez. Es bien difícil en las épocas de ahora del multitasking, donde la gente escucha música, ve un video y está chateando al mismo tiempo, lo que según los estudios fragmenta nuestra posibilidad de concentración bastante. Pero hay otra cuestión, es el siguiente punto, la interacción de concentración con relajamiento. Se sabe, y creo que todos ustedes deben haber experimentado, cuando el cuerpo es más relajado y más abierto, nuestra capacidad de concentración es mayor. Cuando estoy estresado, apurado, me concentro de una forma más superficial. Si tengo un gran personaje que interpretar en el escenario, necesito concentración profunda en los textos, en los movimientos, en las reacciones con mis compañeros. Peor, a pesar de todos los textos, ser todavía espontáneo en mis reacciones. Es una forma de estar abierto, relajado, que es muchos diferentes tipos de técnicas de desbloquear el impulso en los músculos, en el cuerpo, y a la vez me posibilita concentrarme más. Entonces, esta interacción es interesante observar y ver cómo funciona mejor o peor, ¿no? Y eso tiene que ver con un problema que tenemos. Estoy aquí en público, pero cuando estoy en el escenario yo no hablo con ustedes, sino hablo con el compañero en el escenario. Mi cuerpo es público, pero tal vez estoy en una escena absolutamente privada. Y finjo ser en privado, aunque estoy en público. ¿Cómo logro convencerme a mí mismo que estoy en privado? Para que ustedes creen, no está actuando para nosotros, está actuando dentro de la escena del autor, de la situación que se propone. El otro paso importante es crear experiencias. Es decir, más que ser ejecutor de una escena o de una obra, nuestro progreso está programado no en resultados escénicos, sino en el incremento del conocimiento para mirar la vida a nuestro alrededor. Si ponerles en ejemplo, es decir, como dije al inicio, más que el propio arte nos concierne la vida, es decir, aprender sobre la vida, y cada escena que hacemos o cada experiencia que tenemos en el escenario nos da otra forma de poder mirar la vida, ¿sí? Porque nos abre la mente sobre diferentes puntos de vista de poder mirarla, y tener experiencias es lo que nos alimenta. Otro que creo que todos los científicos deben conocer, mi profesor siempre me decía, mientras más rápido haces tus 5,000 errores, más rápido estás en la capacidad de corregirlos. Es decir, y esto creo que está en muchas esferas, no solo en el teatro. Si observamos el proceso como los niños aprenden a hablar, de las primeras imitaciones de palabras, de los equívocos, de las masticar la palabra en la boca, palabras que significan cosas reales, pero al inicio son abstractos y poco a poco agarran significado.
Este es un proceso, como todos ustedes deben conocer, largo, de probar y errar, de jugar con las palabras y poco a poco dominar la palabra y empezar a sentir adentro el sentido que esa palabra tiene. Si no, y esto es lo trágico en el fondo de la educación en escuelas y colegios y también en las universidades, no reconocer que necesitamos en el trabajo creativo embarcarnos en procesos donde el probar y errar son inherentes, son absolutamente parte. Muchos somos entrenados para resultados rápidos o no mostrar la cara del error, pero procesos artísticos son imposibles sin este probar y errar, ¿no? Bueno, de ahí ya el penúltimo punto es, en el arte necesitamos miradas independientes. Ahora escuchando a Manuela frente a una interpretación diferente, controvertida, política de la arqueología, digo, es justamente lo que, no importa que sea el material, la obra, siempre buscamos miradas independientes. ¿Qué significa una mirada independiente? De que será una pendiente, que sea la del mainstream, sería la mirada que dice lo que todos dicen, que confirma nuestros prejuicios, que lo que dijo Francisco, que no trata de liberarnos de prejuicios, sino más bien los confirma. La mirada independiente es siempre la que cuestiona, es siempre la mirada que dice, ¿está tan cierto eso lo que todos dicen? ¿O habrá otra forma de verlo? En cualquier proceso artístico necesitamos ojos independientes y gente que con independencia valorizan, prueban y se embarcan en procesos. Ahí hay una larga discusión sobre cómo logras en las escuelas de teatro, universidades del arte y todo, generar personas con miradas independientes. Es decir, necesitamos cuestionar nuestros procesos educativos porque es imposible constituir miradas independientes si no hay procesos desde la infancia de decisiones propias, de que las personas desde la escuela, el colegio, la universidad pueden participar y sean cuestionados a que deciden algo. Lo normal es que a los 18 años puedes decidir de pronto qué voy a estudiar, qué voy a hacer, pero dentro del colegio nadie te pregunta qué decides tú, ¿no? Y bueno, última parte, donde un poco quiero ver la relación cuando se te presenta un gran reto. En el 2009 yo me embarqué solo en hacer la obra Hamlet de Shakespeare. Estaba viviendo en la montaña, realmente en el monte, por la Maná, y empecé a leer muchos libros sobre Hamlet y ver una versión, cómo podría yo, esta obra que fue escrita hace 400 años, en forma de un monólogo, hacer visible frente a un público contemporáneo ecuatoriano. Entonces, aquí un citado alrededor de esto: te enfrentas a un material clásico y te cae la siguiente pregunta. A cada momento histórico le corresponde una historia distinta, su historia. Mientras fluye la historia, es siempre entera y total. Al transformarse el ahora, no solo se transforma el ahora, sino también el ayer. El ayer es directamente una función del ahora. Es decir, todo lo que Manuela dijo sobre la arqueología. La arqueología de pronto es 500 años antes de Cristo. Vemos la Venus de Valdivia ahora. Y es obvio que no podemos fielmente recrear todas las circunstancias que hubo, porque si hay una interpretación de ahora, de que yo vivo
y si pongo la mirada feminista es por procesos que ahora que he vivido, que de pronto hace 50 años no eran vigentes, y empiezo a descubrir realidades a raíz de la hora que ahorita me cuestiono, ¿no? Lo mismo pasa con las obras de teatro. Mi deber es que fue escrito hace 1000 años, o fue una tragedia, o es Shakespeare, o hace 100. Un público de ahora tiene que entenderlo. Tengo que tocar su nervio de este público. Entonces, ¿cómo adapto una obra para que esto suceda? ¿No? Doy un ejemplo. En los textos con que me enfrenté. En un momento dado, Polonio, el padre de Ofelia, le dice a Ofelia, Hamlet, que es novio de ella, Hamlet es una flor en la primavera juvenil de su vida, precoz, no duradero, perfume y provisión para un solo minuto y nada más. Ahora, cuando recité esto en la obra, después un padre se acercó y dijo, es exactamente lo que estoy diciendo a mi hija adolescente, que está rodeado por un montón de novios buitres. Le digo, no creas, hija, ¿no? Estos son solo perfume y provisión para un solo momento, pero estos no son duraderos, ¿no? Pero esto fue escrito hace 400 años. Entonces, ¿cómo es una sociedad todavía no industrial, no está desmistificada por las ciencias, y vemos cómo Shakespeare habla en metáforas de la naturaleza para describir cosas que pasan? Por ejemplo, el rey dice en algún momento dado, Hamlet enfurece como la fiebre mi sangre. Hoy podría decir, Hamlet me cabrea, y punto, ¿no? Pero él necesita estas metáforas para describir estados emotivos, ¿no? Como furia, como una fiebre que está en mi sangre, ¿no? Entonces, como actor me enfrento a esto. ¿Y cómo voy a decir este verso? Es algo nuevo, es un reto que no he tratado antes. Y descubro poco a poco, si le pongo mucha énfasis, mato el verso. Si le pongo demasiada poca énfasis, el verso se vuelve cerebral. Si escucho el verso mientras que hablo, provoca imágenes en mí, y si estas imágenes crecen en mí, también el público les ve. Es extraño, ¿no? Pero es una... hay otro, solo para citarle otra frase que todos deben conocer, o sea, el estado que describe: cuando la sangre hierve, el alma presta votos a la lengua. O sea, cuando las hormonas son altas, el alma dice cualquier cosa para conseguir lo que quiere conseguir. Bueno, enfrentándome con esta obra, si lo veo el proceso, primero es la curiosidad, después acepto el reto, después cunde el pánico por en qué me he metido, qué tan grande es este campo. Sigo haciendo el esfuerzo, y poco a poco las diferentes piezas del mundo de Shakespeare, el mundo contemporáneo, los personajes, los versos, empiezan a encajar y a hacer sentido, y puedo finalmente gozar de la obra y de la interpretación. Lo último, tal vez, sobre el proceso creativo, que siempre vamos de lo más simple a lo más complejo. Y una imagen para mí es, observando a mi nieto, la forma como coordina los dedos de su mano. Si al inicio era como un solo pedazo la mano, y agarra con dificultad objetos, pero prueba días, semanas, en la forma de manipular un objeto, y el otro día, la semana pasada, después de todo ese proceso, le veo alzar el dedo y empujar una tecla, y a la vez leyendo como
el movimiento de estos dedos crea nuevas redes de neuronas en nuestro cerebro, se va recableando en el cerebro para poder sentir estas diferentes nuevas conexiones de dedo a acciones, relaciones entre los dedos, posibilidad de la mano de manipular un objeto, es decir, de un estado simple avanzó a un estado más complejo. Complejo también en que nuestro cerebro está en un constante movimiento según nuestras ocupaciones. Y así me ha pasado con Shakespeare y con Hamlet. En eso quiero acabar, de que enfrentar este reto y poco a poco vivirlo, hacer el esfuerzo hasta que lograr hacer algo con sentido con esto, ha sido como esto, de ir a algo que era opaco y simple a algo mucho más complejo. Y creo que este estado complejo te llama a nuevas complejidades después. Bueno.